Era el año 1875 y el pueblo costero de Newport, Rhode Island, bullía con marineros, comerciantes y sueños tanto cumplidos como rotos. Los pequeños dedos de Elizabeth, encallecidos por años de amasar masa, trazaron el sello de cera una última vez antes de doblar el precioso papel y guardarlo en su modesto bolso de viaje. «Mamá, ¿habrá caballos?», preguntó el pequeño Thomas, su voz de 5 años elevándose con emoción mientras se balanceaba sobre la punta de sus pies, sus pequeñas manos aferrando la barandilla de madera del ferry que los llevaría a tierra, adentro. Elizabeth sonrió, las comisuras de sus ojos arrugándose con alegría y cansancio. «Sí, mi amor. La finca de Lord Harrison tiene muchos caballos, según me han dicho, y campos donde podrás correr hasta que tus pequeñas piernas se rindan. ¿Y libros?», intervino Sara, de 7 años, sus oscuros rizos bailando en el viento. «¿Habrá libros como en las historias que nos cuentas? Más libros de los que podrías leer en toda una vida», prometió Elizabeth, apartando un mechón de cabello cobrizo de la frente de su hija. «Una biblioteca entera llena de aventuras esperándote». El peso de la posibilidad colgaba pesadamente sobre los hombros de Elizabeth. 3 años viuda después de que su amado Michael fuera reclamado por el mar durante una violenta tormenta. 3 años luchando para mantener viva su pequeña panadería, de despertarse antes del amanecer para avivar los fuegos, de contar monedas hasta tarde en la noche mientras sus hijos dormían. 3 años de susurros que la seguían por el pueblo. Pobre cosa. Y esos niños sin padre. Palabras cargadas de lástima que dolían más que la crueldad directa. La carta había llegado inesperadamente, como un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba. Lord James Harrison, un noble viudo con vastas tierras en el valle del río Connecticut, buscaba una compañera, una nueva esposa para devolver calidez a su grandiosa pero vacía finca. Su conexión era tenue. Michael había salvado una vez al hermano menor del noble de una pelea de bar que había salido mal, pero había sido suficiente para que la presentación se hiciera a través de un conocido mutuo. Elizabeth había respondido, inmediatamente, su caligrafía cuidadosa y deliberada, compartiendo detalles honestos de su situación. La esperanza había florecido en su pecho por primera vez en años. Había empacado sus escasas pertenencias, vendido la panadería por mucho, menos de su valor, y utilizado los últimos ahorros para el viaje. La colcha que su madre había hecho para su día de boda estaba cuidadosamente envuelta alrededor de sus posesiones más preciadas: el reloj de bolsillo de Michael, los zapatos de bebé de sus hijos y un pequeño daguerrotipo de los 4, tomado en tiempos más felices. El viaje tierra adentro tomó 3 días. Cuando su carruaje alquilado entró en el largo camino bordeado de robles de Elmwood Manor, la emoción de los niños había alcanzado un punto febril. Elizabeth sintió que su estómago se retorcía con anticipación y miedo. ¿La encontraría? ¿Adecuada? A los 32, la flor de la juventud se había desvanecido, reemplazada por una tranquila fortaleza y las finas líneas que hablaban tanto de risas como de lágrimas. «Mira, mamá», exclamó Sara, presionando su pequeño rostro contra la ventana del carruaje. «Es como un castillo». En efecto, Elmwood Manor se elevaba del paisaje como algo salido de un cuento de hadas. 3 pisos de piedra dorada con 1900 hiedra trepando por sus paredes, ventanas que captaban el sol de la tarde como diamantes, y jardines que se extendían en todas direcciones. Elizabeth tragó con dificultad. Este sería su nuevo hogar, su nuevo comienzo. El carruaje apenas se había detenido cuando las enormes puertas principales se abrieron de par en par. Una figura alta emergió, flanqueada por lo que parecía ser el personal de la casa. Lord Harrison presentaba una figura imponente, de hombros anchos, con cabello gris acero y una barba cuidadosamente recortada. Era mayor de lo que Elizabeth había esperado, quizás 50, con la postura rígida de un hombre acostumbrado al mando. «Bienvenida a Elmwood», dijo, su voz profunda y formal mientras Elizabeth descendía del carruaje. Sus ojos, de un azul impactante que le recordaba al hielo invernal, la recorrieron con una mirada evaluadora. Ella hizo una elegante reverencia, tal como había practicado. «Lord Harrison»,
No puedo expresar mi gratitud por su invitación. Soy Elizabeth Walker, y estos son mis hijos, Sarah y Thomas. Como si fuera una señal, los niños salieron en tropel del carruaje, sus ropas de viaje polvorientas y arrugadas. Thomas corrió inmediatamente a examinar una fuente de piedra cercana, mientras que Sarah se quedó atrás, aferrándose a las faldas de su madre, pero mirando la mansión con asombro indisimulado. El cambio en la expresión de Lord Harrison fue sutil, pero inconfundible. Su mandíbula se tensó, y la temperatura de su mirada bajó varios grados. «Señora Walker», dijo, su voz ahora cortante. No estaba al tanto de que traería acompañantes. El corazón de Elizabeth se detuvo. «Mis hijos, sí. Los mencioné en mi carta. Son bien educados y...» «Señora Hargrove», la interrumpió, dirigiéndose a una mujer mayor que estaba justo detrás de él. «Por favor, muestre a la señora Walker y sus hijos a la casa del jardín mientras resolvemos este asunto». La siguiente hora pasó en un torbellino de humillación. En la pequeña pero elegante casa del jardín, separada de la mansión principal, Lord Harrison dejó clara su posición dolorosamente. Su acuerdo había sido para una compañera, una esposa que aportara respetabilidad y compañía tranquila a su hogar. Los niños, especialmente los hijos de otro hombre, no habían sido parte de su visión. Serían una interrupción, un recordatorio de una vida que él no había compartido y, lo más condenatorio a sus ojos, posible alimento para los chismes entre sus círculos sociales. La presencia de niños pequeños haría su posición aquí incómoda, explicó, parado rígidamente junto a la ventana, sin encontrar sus ojos. Tengo una reputación que mantener. Seguramente lo entiende. Elizabeth se mantuvo muy quieta, su espalda recta como una hoja. La vergüenza ardía a través de ella, pero más profunda que eso era una indignación creciente. Estos niños son mi corazón, Lord Harrison. No son accesorios, que se puedan dejar atrás como equipaje no deseado. Su voz era tranquila pero firme, llevando la fuerza de una mujer que ya había resistido tormentas que habrían roto a otros. Su expresión permaneció impasible. Entonces me temo que nuestro acuerdo no puede proceder como estaba planeado. La noche caía mientras Elizabeth reunía sus pertenencias, sus movimientos mecánicos. Los niños, percibiendo su angustia, estaban inusualmente callados. Mientras Tynan doblaba la colcha de su madre alrededor de sus posesiones una vez más, una resolución se endureció dentro de ella. «¿Nos vamos, mamá?», preguntó Thomas, su labio inferior temblando. Elizabeth se arrodilló ante él, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «De esta casa sí, pero no de este pueblo». La decisión se cristalizó mientras la pronunciaba. «Lord Harrison puede que no nos quiera en su hogar, pero no necesitamos su caridad. Tenemos nuestras habilidades y nos tenemos el uno al otro». Sarah, siempre perceptiva más allá de sus años, asintió solemnemente. «Podemos hacer nuestro propio hogar, ¿verdad?» «¿Mamá?» «Sí, mi valiente niña», susurró Elizabeth, acercando a sus hijos, «y estará lleno de más amor que todas las grandes mansiones del mundo». Mientras salían al crepúsculo que se profundizaba, con el bulto acolchado sobre el hombro de Elizabeth y una mano infantil en cada una de las suyas, no miró hacia atrás, a las ventanas doradas de Elmwood Manor. Se quedarían, no por la aprobación de Lord Harrison, sino porque empezar de nuevo una vez más agotaría los pocos recursos que les quedaban. El pueblo cercano tendría que servir. Ella había construido una vida de la nada antes. Podía, y lo haría, hacerlo de nuevo. Desde una ventana del piso superior, James Harrison observaba a la pequeña familia hacer su camino por el largo sendero, sus figuras gradualmente tragadas por la oscuridad creciente. Algo sin nombre e incómodo se agitó en su pecho, pero lo silenció con eficiencia practicada. Había tomado la decisión correcta. Había protegido su hogar, su nombre, su mundo cuidadosamente ordenado. Sin embargo, al apartarse de la ventana, los pasillos vacíos,
de Elmwood Manor parecían hacer eco con una acusación que aún no estaba listo para escuchar. El pueblo de Riverside anidaba a la sombra de la vasta propiedad de Elmwood, como un niño acurrucado contra un padre severo. Su calle principal contenía las necesidades de la vida rural. Una tienda general, una pequeña escuela, una iglesia con un modesto campanario y varias tiendas de comerciantes. Fue aquí donde Elizabeth Walker se encontró a la mañana siguiente, las manos de sus hijos firmemente sujetas en las suyas, mientras buscaba un lugar para comenzar de nuevo. La señora Osgood, la esposa del tendero, miró a Elizabeth con sospecha, apenas velada mientras ella explicaba su situación, omitiendo la humillación del día anterior. ¿Habitaciones para alquilar?, repitió la señora Osgood, sus ojos moviéndose hacia Sarah y Thomas, que estaban quietos y con los ojos muy abiertos al lado de su madre. Está el viejo lugar de Miller detrás del herrero. No es mucho para mirar, eso sí, pero tiene un techo que no gotea y una estufa que funciona la mayoría de los días. El lugar resultó ser una habitación única sobre un cobertizo de almacenamiento en desuso, al que se accedía por una escalera exterior de madera que gemía incluso bajo el ligero peso de Elizabeth. Las paredes eran de madera desnuda, el suelo desigual, y el mobiliario consistía en una cama hundida, una mesa desvencijada con 2 sillas desparejadas y una pequeña estufa de hierro que, de hecho, funcionaba, aunque llenaba la habitación de humo si el viento soplaba desde el este. Elizabeth pagó 2 semanas de alquiler por adelantado, casi la mitad de lo que quedaba de su dinero, y pasó el resto del día fregando cada superficie hasta que sus dedos quedaron en carne viva. Los niños ayudaron lo mejor que pudieron. Sarah, organizando sus pocas posesiones con solemne eficiencia. Thomas, recogiendo flores silvestres del borde del prado, para colocarlas en una taza agrietada en el alféizar de la ventana. «Es como el camarote de un barco», les dijo con alegría forzada, mientras cenaban una simple cena de pan y queso. «Acogedor y del tamaño justo para nuestras aventuras». Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados juntos en la cama, Elizabeth se sentó junto a la ventana, mirando las luces distantes de Elmwood Manor. Su mente aceleraba con cálculos y posibilidades. El dinero restante duraría 2 semanas más si tenían cuidado. Después de eso, sus manos, fuertes y capaces a pesar de su delicadeza, se apretaron en su regazo. Ella conocía la masa y el fuego, la levadura y la harina. Sabía cómo sacar vida de ingredientes simples, cómo crear sustento a partir de los elementos más básicos. Era lo que los había mantenido vivos en Newport después de la muerte de Michael, y los salvaría ahora. El amanecer encontró a Elizabeth en la tienda general, comprando lo más esencial: harina, levadura, sal y una pequeña cantidad de azúcar. La señora Osgood observaba con las cejas arqueadas mientras Elizabeth contaba cuidadosamente las monedas. «Planeas hornear, ¿verdad?» «Así es», respondió Elizabeth simplemente. «¿Hay alguien en el pueblo que pueda tener un horno que pueda usar?» Era panadera en Newport antes. A media mañana, Elizabeth había llegado a un acuerdo con el señor Fletcher, el envejecido panadero cuyas manos artríticas hacían su trabajo cada vez más difícil. Ella usaría sus hornos en las horas previas al amanecer antes de que él los necesitara, y a cambio, él tomaría una porción de lo que ella horneara para vender en su tienda. El primer día fue una prueba de fuego. Los hornos eran diferentes a los que estaba acostumbrada, el espacio desconocido. Pero al amanecer, había producido 2 docenas de panes que llenaban la panadería con un aroma tan tentador que los transeúntes ralentizaban sus pasos e inhalaban profundamente. «Extraordinario», admitió el señor Fletcher, rompiendo un trozo de un pan todavía caliente. «Hay algo diferente en este pan, algo memorable». Elizabeth sonrió, el cansancio momentáneamente olvidado. «Mi madre me enseñó que el pan es más que harina y agua. Se trata de intención. Cuando amaso la masa, pienso en todas las personas que se reunirán a su alrededor. Las conversaciones que tendrán mientras lo comen». La palabra se extendió rápidamente en un pueblo tan pequeño como Riverside. Al final de la primera semana, el pan de Elizabeth se había convertido en un producto codiciado
y el señor Fletcher le había ofrecido horas adicionales en su panadería. El ingreso extra significaba que podían añadir pequeñas comodidades a su habitación: otra silla, velas que no producían tanto humo, una segunda manta para las noches cada vez más frías. Pero si el pan trajo una medida de seguridad financiera, no hizo nada para protegerlos de los susurros que los seguían por el pueblo. Esa es ella, la que Lord Harrison rechazó. Apareció con niños a cuestas, esperando ser convertida en señora de la mansión, por lo que he oído. Siempre han tenido estándares los Harrison. No tolerarían mercancía dañada. Elizabeth mantenía la cabeza alta, su espalda recta mientras caminaba por el pueblo con sus hijos. Sonreía y asentía a aquellos que le sostenían la mirada. Hablaba educadamente a quienes se dirigían a ella, y fingía no oír al resto. Las palabras dolían, pero no les permitiría ver su herida. Por las noches, después de que los niños estuvieran en la cama, se sentaba junto a la pequeña estufa y cosía a la luz de las velas, remendando su ropa, añadiendo parches donde era necesario, ocasionalmente trabajando en el elaborado bordado que una vez había sido meramente un pasatiempo, pero que ahora proporcionaba ingresos adicionales a través de pequeños encargos de la modista. Fue durante una de esas noches, casi un mes después de su llegada, que un golpe llegó a su puerta. Sobresaltada, raramente recibían visitas. Elizabeth dejó a un lado su costura y abrió la puerta para encontrar a la señora Fletcher, la esposa del panadero, de pie allí con un bulto en sus brazos. «Mi marido dice que eres un regalo de la providencia», dijo la mujer mayor sin preámbulos. «Sus manos no le han dolido tanto en años ahora que te estás encargando del trabajo pesado». Elizabeth sonrió insegura. «Estoy agradecida por la oportunidad que nos ha dado». «Bueno, la oportunidad va en ambos sentidos». La señora Fletcher empujó el bulto hacia adelante. «Estos pertenecieron a nuestras hijas, hace tiempo crecidas y se han ido ahora. Los pequeños podrían usarlos más que nuestras polillas». Dentro del bulto había ropa de niños, resistente y bien hecha, aunque algo descolorida por el lavado. La garganta de Elizabeth se tensó. «Esto es muy amable, pero no podría posiblemente». «No, es caridad», interrumpió la señora Fletcher firmemente. «Es vecindad. Y si eres demasiado orgullosa para aceptar la vecindad, entonces considéralo un pago por la forma en que has aliviado la carga de mi marido». Después de que la señora Fletcher se fuera, Elizabeth desdobló cuidadosamente cada prenda, con lágrimas picando sus ojos. Había vestidos para Sarah que encajarían con una alteración mínima, camisas y pantalones para Thomas que lo llevarían a través del invierno, e incluso un pequeño abrigo forrado con piel de conejo que lo mantendría caliente en los próximos meses fríos. Esa noche, mientras trabajaba a la luz de las velas para ajustar un vestido para Sarah, Elizabeth sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo la amabilidad de los Fletcher, aunque eso la había tocado profundamente. Era la realización de que estaban comenzando a tallar un lugar para ellos mismos aquí, no a través del patrocinio de James Harrison, sino a través de sus propios esfuerzos. Pensó en la mansión en la colina, en su grandeza y vacío, y por primera vez desde esa humillante tarde, sintió no vergüenza sino una tranquila certeza. Sobrevivirían, su pequeña familia. Harían más que sobrevivir. Construirían una vida aquí con dignidad y propósito. Lo que no podía saber, mientras se sentaba cosiendo junto a la vela vacilante, era que en la gran casa de la colina, Lord James Harrison estaba parado en la ventana de su biblioteca, mirando hacia abajo a las luces del pueblo, una copa de brandy intacta en su mano. Y entre esas luces había una pequeña llama persistente que se encontró mirando más tiempo que el resto, aunque no podría haber explicado por qué. Octubre pintaba el valle de Connecticut en tonos de llama y oro. El aire de la mañana llevaba la nítida promesa del invierno. Pero los días seguían siendo lo suficientemente cálidos para que los niños jugaran al aire libre hasta que el anochecer los llamara a casa. En la pequeña plaza del pueblo adyacente a la iglesia, Elizabeth había tomado la costumbre de vender sus panes y pasteles directamente a los clientes los sábados por la mañana, cuando los aldeanos se reunían para intercambiar bienes y noticias. Su pequeña mesa,
prestada por los Fletcher, mostraba una variedad de tentaciones: hogazas crujientes de masa fermentada, bollos dulces con canela y coronados con glaseado de arce, panes trenzados salpicados de frutas secas y nueces. El aroma solo atraía a la gente a su rincón de la plaza, y con el paso de las semanas, incluso aquellos que inicialmente la habían visto con sospecha, se encontraron incapaces de resistirse. Sarah y Thomas se habían convertido en elementos fijos en estas reuniones de los sábados. Mientras Elizabeth vendía sus productos, ellos jugaban con los niños del pueblo, su timidez inicial cediendo al natural compañerismo de la juventud. Sarah, en particular, había descubierto un talento para contar historias que atraía a niños, y a veces adultos al muro de piedra donde se posaba, tejiendo cuentos de valientes marineros, islas misteriosas y criaturas marinas tanto temibles como amistosas, historias que su padre le había contado, ahora embellecidas con sus propios adornos. Y entonces, diría, bajando su voz a un susurro teatral mientras su audiencia se inclinaba hacia adelante, el calamar gigante envolvió su tentáculo alrededor de todo el barco. Sus manos se elevarían dramáticamente, dedos moviéndose, usualmente acompañados por chillidos de deleite de sus oyentes más jóvenes. Thomas, menos inclinado hacia la actuación, había desarrollado su propio seguimiento. Su gentileza natural lo hacía un favorito entre la población envejecida del pueblo. La señora Winters, cuya artritis hacía difícil cargar sus compras, a menudo encontraba a Thomas a su lado, ofreciendo solemnemente ayudar con su cesta. El señor Cooper, el antiguo maestro de escuela cuya vista estaba fallando, descubrió que el niño era un oyente atento que se sentaría durante horas mientras recitaba poesía de memoria. Elizabeth observaba la integración de sus hijos en la vida del pueblo con una mezcla de orgullo y melancolía. Eran adaptables, resilientes de la forma en que los niños a menudo lo son, aceptando sus nuevas circunstancias sin la carga del orgullo herido o las expectativas destrozadas que pesaban en su propio corazón. Fue en uno de esos sábados, mientras la primera helada de noviembre crujía bajo las ruedas de los carruajes, que el imponente coche negro de Lord Harrison apareció en la plaza del pueblo por primera vez en la memoria reciente. Su llegada causó un revuelo inmediato. Las conversaciones se silenciaron, las actividades se pausaron, y casi todas las cabezas se giraron para observar cómo el cochero llevaba a los magníficos caballos a detenerse cerca de la tienda general. Elizabeth sintió que su pulso se aceleraba, sus manos automáticamente alisando su delantal aunque sabía que era un gesto fútil. No había visto a James Harrison desde esa terrible tarde en Elmwood, y la perspectiva de enfrentarlo ahora, frente a todo el pueblo, envió un rubor de recordada humillación a sus mejillas. Pero Lord Harrison no emergió del coche. En su lugar, su ama de llaves, la señora Hargrove, descendió, seguida por un lacayo que llevaba una lista. Habían venido a comprar suministros, al parecer, una ocurrencia inusual, ya que Elmwood típicamente tenía bienes entregados directamente a la finca. Elizabeth intentó concentrarse en sus clientes, fingir indiferencia ante la presencia inusual, pero no pudo evitar notar cómo la mirada de la señora Hargrove seguía derivando hacia su mesa, específicamente hacia donde Sarah se sentaba en el muro de piedra, ahora rodeada por al menos una docena de niños mientras se lanzaba a la historia de El valiente farero y el barco fantasma. Después de completar sus compras, la señora Hargrove se acercó a la mesa de Elizabeth con pasos medidos, su expresión ilegible. «Señora Walker», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Me han dicho que su pan se ha vuelto bastante renombrado en el pueblo». Elizabeth se enderezó. «Buenos días, señora Hargrove. Es muy amable al decirlo. ¿Puedo interesarla en una hogaza? El de arándano y nuez está particularmente bueno hoy». Hubo una pausa mientras los ojos de la mujer mayor recorrían las ofertas. «Llevaré 2 de masa fermentada y 1 de canela», dijo finalmente, alcanzando su monedero. Mientras Elizabeth envolvía el pan, era agudamente consciente de la ventana del carruaje que había sido bajada lo justo para permitir que su ocupante observara la plaza mientras permanecía en gran parte oculto a la vista. Podía sentir sus ojos sobre ella, aunque no levantó la mirada para confirmarlo. Completada la transacción,
La señora Hargrove se giró para irse, pero luego dudó. Su hija, dijo, asintiendo hacia Sara, cuyos gestos animados estaban puntuando algún momento culminante en su historia. Tiene un gran don. Gracias, respondió Elizabeth, la sorpresa suavizando su voz. Lo heredó de su padre. Él era un narrador natural. Algo como simpatía parpadeó en las facciones de la señora Hargrove antes de que su comportamiento profesional se reafirmara. Buen día, señora Walker. Mientras el contingente de Elmwood se preparaba para partir, un alboroto inesperado estalló desde la dirección de la iglesia. Thomas, que había estado ayudando al señor Cooper a arreglar una exhibición de tallas de madera, vino corriendo a través de la plaza, su rostro iluminado con emoción. En sus manos había un pequeño caballo intrincadamente tallado, su melena, de madera fluyendo como si estuviera capturado en medio de un galope. «Mira, mamá», llamó, ajeno a la presencia aristocrática cercana. «El señor Cooper hizo esto para mí. Dice que se parece a los caballos de Elmwood, los que vimos cuando llegamos. ¿Recuerdas?» Los ojos de Elizabeth se dirigieron al carruaje, donde captó un vistazo del perfil de James Harrison, su atención ahora inconfundiblemente fijada en el pequeño niño, que se movía entre los aldeanos con su tesoro de madera sostenido, en alto. «Es hermoso, Thomas», dijo, su voz firme a pesar de su acelerado corazón. «¿Qué le dices al señor Cooper por un regalo tan considerado?» «Ya le dije gracias 1000 veces», aseguró Thomas, sin aliento, «y prometí ayudarlo a lijar más madera mañana después de la iglesia». Notó el carruaje de Elmwood entonces, sus ojos ensanchándose con reconocimiento. Sin aviso, corrió hacia él, deteniéndose justo antes de la ventana donde Lord Harrison estaba sentado. «Señor», llamó Thomas, su voz llevando a través de la plaza repentinamente silenciosa. «¿Me recuerda? Soy Thomas Walker. Tiene los caballos más magníficos que jamás he visto». Elizabeth se movió rápidamente para recuperar a su hijo, mortificada por su atrevimiento pero no dispuesta a hacer una escena. Pero antes de que los alcanzara, escuchó algo que la detuvo en seco. La risa de Lord Harrison, profunda y sorprendentemente cálida, flotando desde la ventana del carruaje. «Sí te recuerdo, joven Thomas», vino la voz del noble, desprovista de la frialdad que había marcado su último encuentro. «Y gracias por el cumplido. Quizás el señor Cooper debería tallarte un equipo completo de caballos para que coincidan». «Con los nuestros». Thomas asintió con entusiasmo. «Eso sería maravilloso, aunque mamá dice que debo aprender a cuidar una cosa apropiadamente antes de adquirir más». Elizabeth alcanzó a su hijo entonces, colocando una mano gentil en su hombro. «Me disculpo por la interrupción, Lord Harrison», dijo formalmente. Finalmente, encontrando su mirada directamente. Esos ojos azules invernales la miraron con una expresión que no podía descifrar. No la frialdad desdeñosa de antes, sino algo más complejo, casi contemplativo. «No hay necesidad de disculparse, señora Walker», respondió, su voz medida. «El entusiasmo de su hijo es refrescante». Con un ligero asentimiento, hizo una señal a su cochero, y la ventana volvió a subir mientras los magníficos caballos comenzaban su trote rítmico de regreso hacia Elmwood Manor. Más tarde esa noche, mientras Elizabeth arropaba a sus hijos en su pequeña pero ahora más acogedora habitación, Sara hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿es Lord Harrison un villano como en las historias?» Elizabeth hizo una pausa en el acto de alisar la manta. «¿Qué te hace preguntar eso, querida?» La frente de Sara se arrugó en pensamiento. «En las historias, los villanos siempre son malos al principio, pero a veces cambian cuando ven algo bueno o hermoso», bostezó, acurrucándose más profundamente en la ropa de cama. «Lo vi observándonos hoy desde su carruaje. Ya no parecía malo». Desde el otro lado de la cama, Thomas intervino soñoliento. «Tiene ojos bonitos cuando sonríe, como el cielo antes de que nieve». Elizabeth besó la frente de cada niño, ganando tiempo para formular una respuesta que no plantaría semillas de falsa esperanza o amargura innecesaria.
Las personas son más complicadas que los personajes de los cuentos, mis amores, dijo finalmente. Lord Harrison tomó una decisión que nos lastimó, sí, pero eso no lo convierte en un villano, así como nuestro estar heridos no nos convierte en víctimas. Todos somos solo personas, tratando de seguir nuestro camino lo mejor que podemos. Mientras sus hijos se dormían, Elizabeth se sentó junto a la ventana, sus ojos atraídos una vez más a las luces distantes de Elmwood Manor. El encuentro de hoy la había inquietado.